Ahora realizaremos la práctica de combinaciones químicas. Vamos a entonces comenzar hablando un poquito de las medidas de bioseguridad en estos tiempos de la pandemia debido al virus COVID-19. Una sustancia que tenemos que utilizar es el jabón. Lavarnos las manos constantemente es una medida de bioseguridad. Es una medida para combatir la acción de este peligroso virus. Pero, ¿cómo se ha obtenido este jabón? El jabón no existe en la naturaleza, no es una sustancia natural. Se ha obtenido mediante una reacción química, mediante una combinación. Combinamos grasa, tipo de grasa o aceite, con soda cáustica y obtenemos este producto que es muy importante en la limpieza y en nuestro aseo diario. Entonces, productos de este tipo, como el jabón y otros obtenidos por combinaciones químicas, son muy importantes analizarlos y estudiarlos. Y es lo que vamos a hacer justamente en esta práctica, ver las características de una combinación química. Vamos a realizar entonces el experimento número 1 de una combinación química. Vamos a obtener un precipitado y eso va a ser frecuente en las reacciones químicas posteriores que vamos a realizar. Por eso es que necesitamos saber qué es un precipitado. Para eso vamos a utilizar dos sustancias: sulfato de cobre, dos sales, el sulfato de cobre y el carbonato de sodio, que tiene sus características correspondientes, características físicas. Entonces tomamos una pequeña cantidad con esta espátula de sulfato de cobre y lo vamos a disolver con una cierta cantidad también de agua. Esa cantidad es suficiente, se va disolviendo, y de la misma manera ahora vamos a utilizar esta otra sal llamada carbonato de sodio. Utilizamos una pequeña cantidad de carbonato de sodio y disolvemos de igual manera en el otro vaso. Son dos sales muy conocidas, de sulfato de cobre y carbonato de sodio. Facilitamos el proceso de disolución agitando con una varilla. La acción de una varilla siempre favorece la disolución. El sulfato de cobre está en gránulos más grandes, por eso es que tarda más tiempo en disolverse. En cambio, el carbonato de sodio tiene una granulometría fina y la disolución es casi inmediata. Tenemos entonces las dos sustancias en fase acuosa. Entonces una combinación. Ahora vamos a realizar haciendo interactuar estas dos soluciones. Vamos a verter un poco en este vaso, ese volumen que sea suficiente. Tenemos ahí, mientras lo disolvemos un poco más, es de color azul celeste el sulfato de cobre y esta solución es incolor. Vamos ahora a agregar poco a poco esta solución de carbonato. Observen ustedes cómo se va formando una sustancia sólida en el vaso, así, correspondiente a un nuevo producto. Obviamente es un nuevo producto. Vamos agregando, le vamos a agregar mayor cantidad, casi todo el carbonato de sodio, y obtenemos una sustancia de propiedades diferentes a las anteriores. Ese sólido que se ha formado en este otro vaso conocemos como precipitado. Es un sólido proveniente de la interacción en este caso de dos sales, sulfato de cobre y carbonato de sodio. Ese es un sólido. Vamos a, obviamente, ahora explicar
las características de este proceso mediante una reacción química. Se puede representar mediante una reacción química esta interacción entre las dos sales, de la manera como se ha formado el precipitado, y tratar de identificar ese precipitado formado. Observaremos el color del precipitado. Vean qué color se ha obtenido. Las características de ese precipitado. Vamos a tener precipitados que decantan fácilmente, son rápidos. Podemos decir que son pesados. Precipitados voluminosos que ocupan todo el espacio, como en este caso, todo el espacio disponible. Y precipitados cuajosos, cuando se forman como especie de cuajos, también los describiremos de esa manera. Entonces, tenemos la posibilidad de poder describir las características de este precipitado. Ahora vamos a realizar la obtención de una sustancia gaseosa. Para eso vamos a hacer interactuar mármol granulado, no muy pulverizado, carbonato de calcio con un ácido, en este caso el ácido acético contenido en el vinagre. Vamos a entonces vaciar un poco de esta sustancia, el vinagre, poco a poco. Ya va formándose una efervescencia gaseosa. Vamos a cerrarlo utilizando este tapón, y ahora vamos a recibir en agua. Simplemente va a ser un burbujeo. Ustedes pueden ver ahí el burbujeo de la sustancia gaseosa. No se forma, no hay una visualización de alguna reacción, simplemente está burbujeando. Y aquí la reacción también se produce esas efervescencias, una efervescencia suave, y aquí se nota el burbujeo. Veamos ahora utilizando otra solución. Esta es una solución de agua de cal, y veamos qué es lo que ocurre. Vamos de igual manera haciendo burbujear, pero observen ustedes que ya se va formando un precipitado blanco lechoso. Ustedes pueden visualizar. Vamos a tratar de que se identifique bien en la cámara, pero ya tenemos la formación de una sustancia nueva, que en este caso viene a ser el carbonato de calcio. ¿Qué se está generando acá? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono poco a poco, y ese dióxido de carbono tenemos la oportunidad de identificarlo. Lo identificamos utilizando agua de cal. En este tubo de ensayo, entonces contiene agua de cal, y tenemos la formación de un precipitado blanco lechoso, otra sustancia. De esa manera entonces espero convencerlos de que evidentemente aquí estamos generando un nuevo compuesto, pero un compuesto en estado gaseoso. El gas se nota por la efervescencia, y aquí ya estamos logrando identificar ese compuesto gaseoso. Se trata del carbonato de calcio, que ya lo vamos a plantear en forma de ecuación, pero ahora sí se puede visualizar. En cambio, en el anterior ensayo solamente hemos carbonatado el agua, como si eso fuera una bebida gaseosa. Al ser carbonatada se convierte en bebida gaseosa. Le agregamos un poco de azúcar, un colorante, un saborizante, y ya tendremos una bebida gaseosa, un producto también muy consumido. Entonces tenemos esas características de la obtención de una sustancia gaseosa. Y ahora vamos a ver una reacción muy interesante. Es la relación de la energía química con la energía calorífica.
Hace rato habíamos visto la formación de un precipitado, de un gas, y ahora vamos a observar esa relación muy importante entre la energía química y la energía calorífica. Vamos a hacer interactuar dos sustancias, sacarosa o azúcar de mesa, finamente pulverizada, con clorato de potasio. Clorato de potasio, aquí tenemos un poco de clorato de potasio ya molido, y vamos a mezclar en esta cápsula de arcilla. Vamos a hacer interactuar esa cantidad y una cantidad semejante. Vamos a utilizar otra espátula para poder sacar la sacarosa. Entonces calculamos aproximadamente la relación que vamos a tener entre la sacarosa y el clorato. Tiene que estar en la misma proporción aproximadamente. Ya tenemos esa mezcla 1:1, así lo vamos a representar, de clorato de potasio, y ahora hay que mezclar, hay que homogeneizar estas sustancias. Vamos a utilizar nuevamente este papel para que se mezclen adecuadamente. Tenemos suficiente cantidad de esta mezcla, que es una mezcla que aparentemente tiene una reacción infinita, es decir, no sabemos en qué momento va a reaccionar. Va a ir reaccionando lentamente con el tiempo, pero vamos a acelerar la reacción agregando un catalizador. Eso va a ser muy importante. Entonces ya homogeneizamos la mezcla de esa manera que vayan interactuando los dos componentes. Tienen que estar bien mezcladas, y ahora sí vamos a hacer la reacción. Vamos a desarrollar la reacción. Una primera reacción utilizando una chispa, una cantidad de fuego con el cual vamos a iniciar. Combustionaremos esta cantidad de sustancia mezclada. Contiene azúcar de mesa o sacarosa con clorato de potasio. Una forma de detonar es iniciando la combustión de esta manera. Y la reacción es bastante notoria, una reacción con generación de calor, bastante calor, fuego, energía calorífica, y esta mezcla es conocida como la pólvora blanca. Otra manera de poder iniciar la combustión de esta mezcla es, como les decía, agregando un catalizador, una pequeña gotita de ácido sulfúrico concentrado, y la reacción es también bastante violenta. Solamente impregnar la varilla, el extremo de la varilla, con ácido sulfúrico, y la reacción se inicia violentamente. De esa manera, entonces, estamos relacionando la energía calorífica con la energía química. Todo esto mediante una reacción química. Veamos ahora la explicación correspondiente a todos estos ensayos que hemos realizado. Vamos ahora a explicar las observaciones que hemos obtenido en la parte experimental. Para la obtención de un precipitado hemos hecho reaccionar dos sales, sulfato de cobre y carbonato de sodio. Ambos interactúan y nos da un precipitado que en este caso es el carbonato de cobre, y como reactivo colateral, como producto colateral, tenemos el sulfato de sodio. Ahora tenemos que representar la formación del precipitado así, con una flecha invertida de esta forma, flecha hacia abajo, y eso simboliza que el producto formado
es un precipitado. En el vaso que hemos hecho interactuar estas sales se forman dos fases. La fase sólida, que corresponde al carbonato de cobre, y la fase acuosa, donde están los iones sodio y los iones sulfato. Tenemos las dos fases en esta reacción donde se forma un precipitado. Podemos seguir explotando este ensayo describiendo las características del precipitado, en este caso el carbonato de cobre. El precipitado puede ser pesado cuando se asienta rápidamente, cuajoso, semejante a un cuajo esparcido sino en todo la solución, en forma de cuajo, y voluminoso cuando tiende a ocupar todo el espacio, la fase acuosa y sólida, formando como si fuera uno solo. Llamamos entonces en este caso voluminoso. El precipitado que hemos obtenido es voluminoso. Ustedes observaron que todo el vaso está con el precipitado. Vamos a observar aquí, observen. Si no hay una definición clara entre la fase acuosa y la fase sólida. El precipitado tiende a ocupar todo el espacio, todo el vaso, y apenas sí se nota la fase acuosa. Entonces, de esa manera podemos ir describiendo las características del precipitado. También indicar el color. En este caso, el color es celeste del carbonato de cobre. Ahora vamos a explicar las observaciones correspondientes al ensayo de obtención de un gas. Representamos con una flecha hacia arriba, con la cabeza hacia arriba. Esa es la forma como vamos a representar la obtención de una sustancia gaseosa. Para eso vamos a utilizar mármol triturado, cuya fórmula es carbonato de calcio. Este mármol triturado, al reaccionar con un ácido, nos va a dar dióxido de carbono. Esta es la sustancia gaseosa, el dióxido de carbono, más la sal correspondiente y agua. Es una reacción generalizada de esa manera, es decir, cualquier carbonato que reaccione con un ácido siempre nos va a dar dióxido de carbono, la sal correspondiente y agua. Pero lo que interesa es la formación de esta sustancia gaseosa. Ahora, ¿cómo confirmamos que evidentemente es dióxido de carbono o que es una sustancia gaseosa? Planteamos la ecuación: carbonato de calcio, en este caso como mármol molido, reacciona con el vinagre. El componente principal del vinagre es el ácido acético. Lo vamos a conocer de esa manera como nombre. La fórmula no es necesario que conozcamos así en detalle, pero sí, como nombre, tenemos que saber que el contenido principal del vinagre es el ácido acético. Ese es el que le da la acidez respectiva, y entonces este ácido acético o vinagre, cuando reacciona con el carbonato, genera dióxido de carbono y la sal correspondiente, que es el acetato de calcio más agua. De manera semejante también podemos utilizar otro carbonato de sodio, por ejemplo, y no solamente un ácido orgánico como en este caso el ácido acético, sino un ácido inorgánico como el clorhídrico o el sulfúrico. Va a darnos igual dióxido de carbono y la sal respectiva y agua. Vean, entonces estamos usando esta generalización de que cualquier carbonato con un ácido siempre nos va a dar dióxido de carbono. Y aquí tenemos los ensayos complementarios de identificación. En el agua solamente se carbonata. Una bebida gaseosa, por ejemplo, tiene disuelto dióxido de carbono en agua, que forma un ácido débil, que es el ácido carbónico. Una bebida gaseosa entonces contiene este ácido débil, ácido carbónico, y se descompone fácilmente.
Ya hemos visto que puede ser reversible, agitando nuevamente va a dar el dióxido de carbono, y es la espuma abundante que forma cuando agitamos una bebida gaseosa. Ahora, otra forma más específica de identificar es haciendo burbujear en hidróxido de calcio o agua de cal. Hacemos burbujear en esta solución y claramente vemos la obtención de un precipitado, simbolizamos así, blanquecino, correspondiente al carbonato de calcio. Esa es una prueba específica para identificación del dióxido de carbono. Son las reacciones entonces que hemos desarrollado cuando hemos hecho este ensayo de la obtención de un gas. Finalmente vamos ahora a explicar este ensayo de obtención de la pólvora blanca, muy semejante a la pólvora negra que contiene otros componentes. En la pólvora blanca utilizamos sacarosa o azúcar de mesa con esta sal de clorato de potasio. Entonces aprovecharemos la oportunidad para indicar que las sustancias que reaccionan se llaman reactivos y los que se forman productos. Y aquí en esta reacción vamos a introducir también la participación de la energía, en este caso energía calorífica, porque cuando interactúan estos reactivos se genera este tipo de energía, es decir, que la energía química se convierte en energía calorífica. Entonces ya en una combinación podemos representar mediante una ecuación química. Esa ecuación química donde están representados los reactivos que van a interactuar y producto de esa interacción nos darán los productos correspondientes. Y en este caso tendremos también la participación de la energía. En todas las reacciones siempre existe participación de energía, pero en este caso es donde más se nota esa participación. Cuando generamos energía calorífica se denomina entalpía, representado por H, pero siempre es una variación de energía, por eso colocamos delta H. Y esa entalpía entonces es el calor generado en una reacción química. De esa manera específica lo vamos a conocer. Poco a poco nos vamos a ir ambientando con estos términos generales y comprendiendo la participación de la energía y los términos técnicos que se utilizan para nombrarlos. Entonces aquí ya tenemos la ecuación, la fórmula de la sacarosa, vamos a representarlo de forma inmediata, y reacciona con el clorato para darnos, vean ustedes, sustancias gaseosas en abundancia, dióxido de carbono, vapor de agua y una sal que precipita, es el cloruro de potasio. Además estamos representando que es una reacción donde la energía química se transforma en energía calorífica, o sea, delta H, que es entalpía, en vez de decir energía calorífica, generación de una cantidad de entalpía. Hemos hecho reaccionar usando un encendedor para que estos reactivos interactúen, y la interacción es en forma inmediata. Pero también podemos utilizar una media gota de ácido sulfúrico para poder acelerar la reacción entre la sacarosa y el clorato. Entonces, de esa manera también tenemos otra forma de detonar esta mezcla conocida como pólvora blanca, generando dióxido de carbono, vapor de agua, cloruro de potasio y la cantidad de calor correspondiente. Y aquí tenemos la fórmula de la sacarosa o azúcar de mesa que consumimos diariamente. Esta sacarosa pulverizada reacciona con el clorato de potasio para darnos dióxido de carbono en abundancia, cloruro de potasio en forma de un precipitado blanco y vapor de agua también en forma abundante. Esa es la reacción de
esta mezcla conocida también como pólvora blanca. En una mezcla de la pólvora negra interviene el azufre, el carbono vegetal pulverizado y el salitre. Y tenemos una reacción algo parecida, no tan vistosa como la de la pólvora blanca, pero algo semejante, donde los reactivos se convierten en productos, pero con generación de energía calorífica. Esa es la diferencia con las reacciones anteriores.